quien aspira a pertenecer a un partido político, o quien ya está en un partido político, sí o sí tiene que saber a qué le entra, ¿no? Tiene que saber las reglas del juego, sí o no. Tiene que saber qué camiseta se está poniendo. Tiene que saber cómo jugar, no solamente las reglas, sino cómo se participa dentro. La historia, ¿por qué no? También es importante, es parte de la identidad. Y todos esos datos nos ayudan a que al final de las 4 horas del curso decir sí o no me quedo, ¿no? Justo el taller de introducción al partido es esa primera cara para nuestros nuevos simpatizantes militantes, ¿no? Muchos de nosotros somos la primera vez que nos vamos a topar de frente con ellos, y justamente por eso la gran responsabilidad de dar lo mejor de nosotros como personas, como capacitadores, incluso quienes recibimos a los militantes, ¿no?, para los cursos. Siendo así, a mí me tocó compartirles el primer tema del taller de introducción al partido. El taller de introducción al partido empieza con este tema particularmente, que es el de raíces. No, ahí si me ayudan, por favor, se lo voy a agradecer. El primer tema es el de raíces, luego vamos a platicar sobre la historia de don Manuel Gómez Morín, la visión de nuestro fundador, tampoco, algo así, pero bueno, les decía, empezamos con 1915 las raíces, luego vamos a platicar un poquito de la visión de Manuel Gómez Morín, que de hecho ya está aquí Luisana, que es nuestra siguiente capacitadora, luego vamos a platicar de la fundación del partido, vamos a hablar de la doctrina, por supuesto, de qué creemos, cuáles son nuestras banderas, qué es lo que defendemos, ¿no? Vamos a platicar también de estatutos un poquito. Finalmente vamos a platicar sobre partidos políticos, oficio ciudadano, la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como militantes de un partido, para cerrar con un tema que yo siempre diré que es el más romántico de todos, el de la mística, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que ha hecho que el partido durante este año, no sé si lo saben, se los anticipo, pregunta de examen, cumplimos 80 años como partido político? Entonces, ¿cómo le hace un partido político para sobrevivir 80 años en la historia de México? Y ojo, muchos de ellos, no me adelanto tanto, pero muchos de ellos sin triunfos, o sea, testimonial, haciendo política testimonial. Hoy día sí es muy sencillo decir, sí, claro, vámonos por los triunfos, no, vamos a ganar. Sí, dice don Manuel hace 80 años, y la visión no era ganar, la visión era construir. Ya me voy a adelantar un poquito ahí el tema. Pero bueno, ya ahora sí que tenemos la presentación. Mi primer tema con el cual yo quiero comenzar es 1915, las raíces. ¿Cuál es el objetivo de este módulo particularmente? Adelante. ¿Siguiente? ¿Ojalá? ¿No, fórmula? ¿No? Bueno. La idea es, por supuesto, que ustedes conozcan, en primer lugar, pues cuál es la importancia, de dónde surge nuestro partido. A ver, cuando a mí me llegan a preguntar, oye, ¿y de dónde surgió el PAN? ¿Por qué surge el PAN? ¿En qué año surge? Por supuesto que la pregunta de examen es 1939 es la fundación del partido. Sí, pero piensen ustedes en su vida. Oigan, a ver, cuando entraron a la universidad fue un año en particular, ¿no? Cuando se casaron, cuando tuvieron un novio, cuando hicieron algún momento importante de su vida, fue en algún momento. Está asociado con un año. Pero ahí le surgió la idea. Ahí surgió realmente esta voluntad de hacer esa cosa importante de su vida. No, hay una historia detrás de ella, ¿no? Incluso cuando decidimos estudiar X carrera, pues por supuesto que ya traemos la idea muchos años atrás. Entonces, igualmente el Partido Acción Nacional no se funda realmente, ideológicamente, la idea del partido no se funda en 1939, sino que tiene sus antecedentes justamente en 1915. ¿Por qué hablo de 1915? Porque ese es el año en que don Manuel Gómez Morín entra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es el año en el cual él viene durante muchísimos años de su vida, como ya no me adelanto demasiado, pero él nace en Mineral de Batopilas, Chihuahua, y en el 97, y desde entonces su mamá, que quedó viuda a muy pronta edad, empieza a viajar por el país. ¿Con qué idea? Pues con la idea de darle a su hijo lo mejor posible. Salen de Mineral de Batopilas, viajan a Parral, Chihuahua, luego se van a la capital, luego se van a Guanajuato, terminan llegando a la Ciudad de México, y aquí es donde don Manuel estudia en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.
¿Cómo era México en 1915? ¿Cómo se lo imaginan? ¿En qué periodo revolucionario estábamos? ¿O en qué periodo histórico? Ya les di la respuesta. Sin querer, queriéndose las di. Estábamos en la revolución, ¿no? Imagínense a un don Manuel Gómez Morín llegando a la ciudad en 1915, pero, a ver, la pregunta del millón era, ¿estábamos en pleno auge revolucionario? O sea, tenía que cuidarse llegando a la universidad, cuidarse de las balas y demás, ¿sí o no? ¿Sí? No. Realmente estábamos en una etapa mucho más de instituciones. Empezaban por ahí las ideas, la Convención Nacional Revolucionaria. De hecho, esta fotografía de la derecha fue tomada a principios de 1915, perdón, la famosísima foto donde Pancho Villa se sienta en la silla presidencial. Justo es cuando llega Pancho Villa. O sea, ya no estábamos en un momento de batallas. Digamos que estábamos a la mitad de la historia de la revolución. Ya se habían acabado las batallas más importantes, ¿no? Pero estábamos empezando a que se consolidaran un poco las instituciones revolucionarias. ¿A partir de qué, por supuesto? Pues de este hombre que está aquí en medio, ¿no? De Venustiano Carranza. Justamente la revolución culmina, o se dice que culmina, en 1917 con la Constitución mexicana, ¿no? Que hoy día sigue siendo vigente. Bueno, este era el México de 1915. Pero a ver, incluso en la imagen, ¿a cuántos líderes revolucionarios vemos? ¿Qué buscaba la revolución? ¿Qué se les ocurre que buscaba? ¿Para qué? ¿Por qué surge la revolución? ¿Con qué idea? Honestamente. ¿Con la idea de quitar a quién? A Porfirio Díaz, ¿no? Exacto. A ver, muchos dicen, no, es que buscaban la libertad y la justicia social y el campo para los... Buscaban quitar a Porfirio Díaz. Pero, ¿por qué si todos buscaban? Ese fue el primer objetivo, quitar a Porfirio Díaz. Quitan a Porfirio Díaz, entonces, ¿qué sucede? Es más bien, exacto, es un quítate tú para ponerme yo, exactamente. Bueno, hay muchísimos grupos, quiero que quede eso claro. Aquí vemos a Francisco Villa, vemos a Zapata, Cascaro Obregón, Plutarco Elías Calles, ya tenemos a Carranza en la lista. Ese era el México revolucionario de 1915. En ese México de 1915 es cuando, insisto, Manuel Gómez Morín entra a la universidad. En esta fotografía, que de hecho es de un año antes, por aquí, muy chiquito, acá lo van a ver, este está aquí, este chiquito. De apenas, pues échenle 17 años, ¿no? Ahí estaba don Manuel Gómez Morín, sentado, un pequeño grande, dirían por ahí. Pero a ver, uno llega a la universidad, ¿no? Ingresas, entras, ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a buscar con quién juntarte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son tus cuates de toda la vida. No son... Ahora sí que los amigos de la universidad se terminan siendo los amigos para quién sabe cuántos años. Bueno, pues ahí nomás, don Manuel Gómez Morín buscó, por supuesto, yo sí lo digo de cariño, buscó el dicho este de Dios los hace y ellos se juntan, pues queda muy claro con quiénes se terminó juntando don Manuel. Don Manuel se reúne con los que posteriormente serían conocidos como los 7 sabios. ¿Quiénes son los 7 sabios? En 1916 fundan, don Manuel y sus amigos, fundan esto que le llaman la Sociedad de Conferencias y Conciertos. Pero hay no más, los 7 sabios, resulta que los amigos de don Manuel Gómez Morín terminan convirtiéndose en, más que estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, empiezan a generar una transformación en nuestro país. Por ejemplo, ahí para que veamos algunos nombres que identificamos. Vicente Lombardo Toledano, para quienes ubican la CTM, por ejemplo, él fue secretario general de la CTM, fundador del Partido Socialista Mexicano, del Partido Popular Socialista, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, otro, Alfonso Caso. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a Monte Albán, en Oaxaca? ¿Sí? En la entrada de Monte Albán hay una estatua de un hombre, un arqueólogo que está ahí descubriendo Monte Albán. Bueno, pues Alfonso Caso es quien descubre Monte Albán. Él es incluso parte del Colegio Nacional. Tenemos a Antonio Castro Leal, guerrerense, que fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos a Teófilo Leal Leiva, Alberto Vázquez del Mercado, Jesús Moreno Vaca y, por supuesto, al constructor de instituciones, a Manuel Gómez Morín. Como dos grandes amigos, por un lado, un Manuel Gómez Morín, que funda el Partido Acción Nacional y que dicen que el Partido Acción Nacional es un partido de derechas, luego lo vamos a platicar en su momento, ¿no? ¿Cómo es posible que don Manuel tenía un gran amigo como Vicente Lombardo Toledano, un hombre considerado pues comunista y de ultraizquierda?
¿no? ¿Cómo es posible que dos grandes amigos se juntaron en este momento preciso de la historia? Bueno, pues justamente porque había algo que los unía. Y justo don Manuel, años después, en 1926, escribe un ensayo llamado 1915. Perdón lo confuso, pero también es pregunta de examen. En 1926 se escribe, en 1927 se publica y se llama 1915. ¿Por qué se llama 1915? Imagínense que ahorita cualquiera de nosotros se nos ocurriera escribir sobre cómo fue el 2000 para nosotros. Y entonces César escribe un libro, un ensayo llamado 2000. ¿No? ¿Y qué haríamos al escribir un libro o un ensayo llamado el 2000? Pues, obviamente pensar en cómo nosotros estábamos en ese año. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué pasaba? Y lo más importante, ¿qué retos teníamos? Es así que entonces Manuel Gómez Morín escribe este ensayo llamado 1915, pensando en cómo eran las cosas en ese 1915. Quedamos que en 1915 había una gran cantidad de grupos revolucionarios, ¿correcto? ¿Y qué los unía? ¿O qué los dividía? Pensemos, ¿había algo que los unía? ¿No se supone que la revolución, la justicia social, la libertad, el campo, etcétera, pues no son como temas que teóricamente nos deberían de unir? Pues sí, si eso buscaran realmente. ¿Qué quedamos que buscaban los villistas, carrancistas, orleanistas, zapatistas y tantoístas había? ¿No? ¿Qué quedamos que buscaban? ¿El qué? El poder, ¿no? O sea, realmente era quítate tú para ponerme yo. Bueno, justamente don Manuel nos decía, a ver, ¿existía un México? Pues sí, claro que existía un México, ¿no? Ahí estaba, tangible, físico, ¿no? Los estados, los municipios, la gente, etcétera, había un México, sí. Pero había un México con capacidades, con aspiración, con vida, pero con problemas propios. Y sobre todo, si había un problema general, que había injusticia, había desigualdad, había muchísimas cosas, pues entonces todos deberían de caminar juntos, dice don Manuel. Pero viven separados por la suspicacia y por la indefinición. Olvidan la empresa común y se empeñan en destruirse, afiliándose a banderas de momentos. Es decir, si la Revolución Mexicana tenía un objetivo noble, aparentemente, faltaba ahí algo que los unificara a todos. Faltaba una razón común que los unificara para entonces sí ponerse todos juntos a trabajar. Y justamente dice don Manuel, a ver, es que si la generación de 1915, o sea, nosotros, los que estuvimos en ese momento, nos aplicábamos, o sea, nos dice don Manuel en el ensayo, hay de dos sopas. Vives un momento histórico específico y te aplicas, ¿no? Le echas ganas, tratas de transformar el momento, etcétera, o lo dejas pasar. Pensemos en las generaciones que han pasado en nuestro México. Vamos a pensar en una muy histórica, la generación del 68, por ejemplo, ¿no? Fue una generación que vio un momento específico y que por supuesto quiso algo para transformar. Pero, ¿por qué no en nuestra historia, por qué no hay tantas generaciones así, claramente identificadas? Pues porque hay otras que pasan sin pena ni gloria, diría por ahí. Y justamente don Manuel dice, a ver, la generación de 1915 no puede hacer eso. Tiene que ser una generación que verdaderamente transforme, que verdaderamente haga algo. Pero para hacer ese algo hay que encontrar un campo común, una verdad, un criterio, aunque sea provisional, para encauzar y juzgar la acción futura. Y don Manuel dice, ¿cuál será? ¿Cuál podría ser esa razón común que nos una como mexicanos y que verdaderamente todos podamos estar en la misma sintonía trabajando para el mismo lugar? Yo les decía, cualquier momento histórico de nuestra vida tiene un antecedente. Ese antecedente, en el caso de Acción Nacional, es el para qué queremos que exista Acción Nacional. Y ese para qué está justamente en este ensayo en 1915. Redoble de tambor, por favor. ¿Cuál es el para qué? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el para qué? El dolor evitable. ¿Y qué es el dolor evitable? ¿Quién me va a ayudar a leer la frase? Por acá adelante, por allá atrás, no se me amontonen.
Se me juntan. El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inevitable, sino el dolor que unos cuantos hombres causamos a otros hombres. El dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Todo lo demás es discutible e incierto. Muchas gracias. A ver, dividamos la frase en dos. Habla de dos tipos de dolores. ¿Se fijan? Habla de un dolor inevitable y otro evitable. ¿Cuál sería un dolor inevitable? ¿Qué dolor no podemos evitar por ninguna razón? ¿Qué se les ocurre? La pérdida de un ser querido. La muerte, por supuesto, es un dolor que no hay manera de subsanar. ¿Qué otro? Bueno, en general la muerte viene derivada de muchas cosas, pero la enfermedad, un terremoto, un huracán, etc. ¿No? Quienes estamos aquí en la Ciudad de México sabemos que de un momento a otro puede suceder algo fortuito y no hay manera de pararlo. No hay ingeniero que construya el edificio irrompible. Hay momentos en los cuales una catástrofe puede más que cualquier cosa, ¿no? Entonces queda claro que hay un dolor que pues no hay, o sea, ¿para qué nos ponemos? Por supuesto que podemos hacer mejores edificios, pero pues, de cualquier manera vamos a morir, eso es una realidad, nos guste. Ok, dejamos entonces al lado el dolor, ese dolor que es completamente inevitable. Pero dice don Manuel de otro dolor, un dolor que nos causamos los unos a los otros, ¿no? ¿Cuál sería ese dolor? ¿En qué momento las personas nos causamos un dolor los unos a los otros? Y últimamente, yo acostumbro mucho a andar en bicicleta y de verdad que últimamente lo reflexiono cada vez más. El ser humano tiene un grave problema de falta de conciencia de la existencia del otro. ¿En qué momento nos causamos un dolor los unos a los otros? Cuando nos pasamos un alto sin que nos importe que otra persona está cruzando o que simplemente que no nos importe lo que pasa. Cuando nos estacionamos afuera de una casa, aunque sean 5 minutos, por cualquier circunstancia. Cuando, por supuesto, le gritamos a una persona y no nos importan sus sentimientos. Y estoy hablando de dolores sencillos, ¿no? Pero ahora pensamos, y aquí lo dice justamente don Manuel, lo estaba pensando como en una cuestión mucho más política, ¿no? Pero dice de un dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas. ¿Qué pasa cuando un político o un gobernante no hace bien las cosas? ¿Sus acciones generan un dolor en los demás? Por supuesto que sí. Cuando hay una mala decisión de gobierno, se incide. Yo siempre diré que la política es infinitamente multiplicadora. Lo bueno se multiplica, lo malo también. Entonces, don Manuel nos dice, a ver, hay un dolor que está en nuestra voluntad, o sea, no necesito del otro para solucionarlo. Con que yo esté consciente de que puedo generar ese dolor y lo detenga, entonces lo detengo y ya no genero más ese dolor. Entonces dice don Manuel, a ver, la razón común que nos puede unificar a todos los mexicanos es evitar ese dolor que sí podemos evitar única y exclusivamente con nosotros, con nuestra acción, con lo que hagamos o dejemos de hacer. Es decir, que don Manuel nos invita a pensar en el prójimo, nos invita a pensar en que este trilladísimo dicho de que, es que el cambio está en nosotros. Pues sí está en nosotros, pero también está en la conciencia, o sea, no nada más es dejar de hacer las cosas, sino también es concientizar para dejar de hacer. Y don Manuel, justamente cuando habla de este dolor evitable, nos dice, y nos lo reitera, me encanta cómo cierra incluso la frase, ¿no? Es dilapidante. Todo lo demás puede ser discutible e incierto, pero el dolor evitable es algo que me queda clarísimo. En el momento en que yo le grito al otro, le estoy generando un dolor y ahí está. En el momento en el que me paso un semáforo y me estampo contra otro, ahí está. ¿Y qué lo generó? Mi voluntad. Yo mismo. No hubo nadie que me estuviera diciendo, pásate, no, pásate. No. Yo lo hice voluntariamente, ¿no? Fue mi diablito interno el que lo hizo, por así caricaturizar.
pero es la verdad. Justamente este dolor evitable es el que le da razón. Yo siempre digo que el taller de introducción al partido nos tiene que responder 3 preguntas. ¿Para qué surge Acción Nacional? ¿Con qué surge Acción Nacional? O sea, ¿cuál es el arma de Acción Nacional? ¿No? Que justamente es el partido político. Ya Susana lo abordará más adelante. ¿No? El por qué, el con qué y el qué, que es toda la acción, que es la doctrina. Si nos respondemos a estas 3 preguntas, de ahí para acá. Pero esta es una frase, desgraciadamente, poco conocida, ¿no? Pero que le da tanta fuerza y tanta sustancia a Acción Nacional, porque es el pan de cada día. Este es lo rico. ¿Queda? ¿Sí? ¿No las preguntas que queréis contar aquí? ¿No? ¿Muy bien? Bueno. Justamente, don Manuel, a ver, el ensayo no es muy largo, el ensayo de 1915, más o menos tendrá unas 15, 20 cuartillas máximo, es relativamente pequeño. Está, de hecho, se puede descargar en línea, pero su manual de taller de introducción del partido rescata algunas de las frases más valiosas. Una que no rescata es la técnica. ¿Y por qué se las traigo a colación? 1, porque no está en el manual, vale la pena que se las comente. Pero 2, porque a ver, si ya está el para qué, otra vez necesitamos un cómo, necesitamos un con qué lo vamos a hacer. Y don Manuel nos dice, en el mismo ensayo, nos dice que la técnica justamente es esta herramienta para poder llevar a cabo el evitar el dolor evitable. ¿Qué es la técnica? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pues sí, la técnica es saber con un cierto procedimiento científico cómo hacer algo, ¿no? Claro, por eso luego algunos les dicen tecnócratas. Y hoy día están un poco odiados en las nuevas administraciones públicas. La técnica, justamente dice don Manuel, es algo mucho más allá. Sí es, por supuesto, el saber hacer las cosas, pero también es el éticamente saber hacia dónde lo podemos y lo debemos llevar. Es el actuar, sí, con el conocimiento, pero también es con el espíritu. No nada más agarrar y decir, claro, 2 más 2 es 4, sí, pero ¿y para qué sirve ese 4? No es solamente el decir, sí, vamos a disminuir la pobreza haciendo tal cosa. Ajá. ¿Para que sea un número de gobierno? ¿O para que tengas gente que esté saliendo adelante, seres humanos mejores? ¿Cuál es tu razón de eso? ¿Me explico? Esa es la técnica para don Manuel. Y justamente por eso don Manuel, en el ensayo, nos dice que socialmente por lo menos nuestro deber es obrar, es remediar males, es mejorar la condición de las personas. Proclamar este primer postulado es darnos una señal de inteligencia que nos permitirá estar cerca unos de otros, cualesquiera que sean las distancias que en otros puntos nos alejan. Don Manuel, no me quiero adelantar a su biografía, pero hoy día sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Como uno de los constructores de instituciones de nuestro país, como uno de quienes más se preocuparon, sí, por supuesto, por esta técnica, pero también por darle rumbo a ciertas ideas, porque ese es justamente muchas veces el dilema. En la parte de abajo de la tumba, del monumento donde está don Manuel Gómez Morín, está esta frase que es con la que él cierra el ensayo de 1915, que justamente dice: el deber mínimo es el de encontrar, por graves que sean las diferencias que nos separen, un campo común de acción y de pensamiento, y el de llegar a él con honestidad, que es siempre virtud esencial y ahora la más necesaria de México. Y la recompensa menor que podemos esperar será el hondo placer de darnos la mano sin reservas. Para don Manuel, las diferencias son válidas, por supuesto, pero no son dilapidantes. Y me explico. Don Manuel no veía un México de negros y blancos. Don Manuel no entendía una lucha, lo retomaría Carlos Castillo después, diciendo que la política no es una lucha entre ángeles y demonios. Justamente lo que don Manuel peleaba era por una política de humanos hacia humanos, con errores y con consecuencias. Pero entonces, donde las diferencias no fueran algo que nos dividiera, sino que fuera algo para encontrar campos comunes de acción.
Don Manuel, en otra de las frases que vienen en su manual, dice más o menos así: no consintamos en parecer peores ni mejores, simplemente estamos destinados a ser diferentes. Y Acción Nacional está destinado a hacer la diferencia política a partir, insisto, de un para qué. Si asumimos esta conciencia de la existencia del prójimo y evitamos el dolor evitable, entonces estaremos haciendo un pedacito mejor las cosas en nuestro día a día y en nuestro México. Ese es el para qué surge Acción Nacional y esa es justamente nuestras raíces. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues justo lo metí, 30 minutos. Exactitos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco.